Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química. Bien, vamos a ver ahora este otro método que se llama método algebraico, ¿sí? A ver, de manera puntual indicamos de que su solución depende de la cantidad de incógnitas, ¿no? En este otro método. A ver, directamente desarrollamos este primer ejemplo. Decimos balancear, en este caso, aluminio 2, oxígeno 3. Ustedes recordarán de que este compuesto es el óxido de aluminio, ¿verdad? Más acá el carbono, ¿no es cierto? Y más acá el dicloro, o cloro 2, ¿sí? Esto es la parte de los reactantes. Ahora, en la parte de los productos tenemos el CO, es el monóxido de carbono, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Y este otro compuesto, aluminio, cloro 3. Estamos hablando de cloruro de aluminio, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora bien, en esta ecuación química, fíjense, como ustedes notarán, obviamente no está balanceada y lo que tenemos que hacer es precisamente hallar ciertos coeficientes para poder balancear esta ecuación. ¿En qué consiste este método? Fíjense. Vamos a asignar coeficientes a cada uno de los compuestos o elementos que están en la ecuación principal, ¿no? Por ejemplo, acá a este compuesto óxido de aluminio, vamos a afectar en este caso por la letra A, que es un coeficiente. Al carbono afectamos en este caso con la letra, o si está bien, con la letra B. Y al cloro 2 afectamos con C, ¿no? Eso en el lado de los reactantes. Ahora, en el lado de los productos, también el monóxido de carbono, acá vamos a colocar adelante la letra D, ¿no es cierto? Y también en el cloruro de aluminio vamos a colocar en este caso la E, ¿sí? O sea que los coeficientes son en este caso A, B, C, D y E, ¿sí? Tómalo muy en cuenta. Ahora, vamos a ir igualando en este caso elementos. ¿Cómo se iguala elementos? Fíjense en este método algebraico. Inicialmente vamos a tomar en cuenta el aluminio, ¿sí? Acá tenemos el aluminio y en el lado izquierdo, en este caso, hablando del aluminio, vamos a tener 2A. Acá está el 2A, ¿no? Esto en el lado de los reactantes. Ahora buscamos también el aluminio en el lado de los productos. Y notamos que está acá, ¿sí? Aluminio, ¿no es cierto? Entonces acá solamente afectado por el coeficiente E. Entonces acá solamente colocamos el E nada más. Entonces, con respecto al aluminio, hemos definido esta igualdad. 2A igual a E. Vamos a llamar ecuación 1. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con los oxígenos, ¿no? Con los oxígenos. En el lado izquierdo tenemos acá oxígeno, bueno, su subíndice es 3, ¿verdad? 3A. Acá está el 3A. ¿Sí? Buscamos ahora el oxígeno en el lado derecho. Acá está, ¿no? Un solo oxígeno. Pues, por lo tanto, simplemente va a ser igual a la D. Aquí está la D, ¿no? Vamos a llamar ecuación 2. A continuación, tomamos en cuenta el carbono, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, carbono, bueno, solamente B. Acá está el B. Nos vamos al lado derecho, buscamos el carbono. Acá está el carbono. D nada más, ¿no? El que acompaña al carbono. Entonces acá colocamos D nomás. Por lo tanto, B es igual a D con respecto al carbono. Y esta ecuación vamos a llamar ecuación 3. Y finalmente, tomamos en cuenta el cloro, ¿no es cierto? Para el cloro, bueno, en el lado izquierdo, acá tenemos el subíndice 2, por lo tanto multiplicamos 2 por C. Acá está el 2C. Buscamos el cloro en el lado derecho. Acá está el cloro, ¿no es cierto? Tiene subíndice 3, pero está afectado por el coeficiente E. Entonces va a ser simplemente 3E. Acá está el 3E. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos este sistema de ecuaciones. Ahora, de lo que se trata es hallar los valores numéricos, precisamente en este caso de los coeficientes A, B, C, D y E, ¿no? Entonces acá decimos resolviendo sistema de ecuaciones. Vamos a partir de la ecuación, en este caso 3.
que es la más directa, podemos decir, ¿no? O más rápido, diremos, ¿no es cierto? Donde nos indica de que en la ecuación 3b es igual a d. Entonces, ¿qué tal si a b le damos un valor de 1? Ahora, si b vale 1, d también va a valer 1, ¿no es cierto? D también vale 1. En lo posible, jóvenes, en este caso, se empieza de 1, ¿sí? Alguien me dirá, pero acá siempre se empieza de 1, no puede ser de 2, de 3. No, es aconsejable en este caso para no complicarnos con números más grandes, ¿no es cierto?, empezar con la unidad. Es por eso que acá decimos de que si b vale 1, entonces obviamente d también vale 1, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a esta expresión. Es una vez conocido b y d, ¿no es cierto? Entonces, analizamos las otras ecuaciones, por ejemplo, de la ecuación 2, donde nos dice de que 3a es igual a d, ¿no? Como d ya la conocemos, ¿verdad? A ya podemos conocer. Entonces despejamos A y vamos a tener en este caso D tercios. ¿De acuerdo? Es como D vale 1, reemplazamos un tercio directamente. Entonces, por lo tanto, el valor del coeficiente A es un tercio. ¿Sí? Ya hemos hallado de 3 coeficientes. Nos faltaría de 2. Ahora, ¿qué tal si recurrimos a la ecuación, en este caso 1? ¿No? Donde nos indica de que 2A es igual a la E. Precisamente queremos hallar E. Decimos entonces de 1, E es igual a 2A, pero como A ya conocemos es un tercio, ¿no es cierto? Entonces hacemos esta operación, 2 por un tercio, directamente es 2 tercios, ¿sí? Nos faltaría de la letra, o más bien del coeficiente C, y para ello recurrimos a la ecuación 4, ¿no es cierto? Donde nos indica de que 2C es igual a la 3E. Entonces, si de esta relación despejamos C, vamos a tener 3E sobre 2. ¿De acuerdo? Pero sabiendo de que E en este caso es 2 tercios, acá reemplazamos por 2 tercios, realizamos las operaciones respectivas y C nos va a dar directamente. Entonces, de esa forma hallamos los valores de los coeficientes A, B, C, D y E. Ahora, una vez que hemos hallado estos coeficientes, vamos a volver a nuestra ecuación inicial, en este caso estoy llamando la ecuación de asterisco, donde hemos en este caso agregado los coeficientes. Entonces, por lo tanto, vamos a ir reemplazando en vez de la A, B, C, D y E, estos valores que hemos hallado. ¿De acuerdo? Estaciones de reemplazo vamos a tener un tercio, sabemos que es un tercio, acá está, estamos reemplazando en vez de esta A, ¿no es cierto? Acá aluminio 2, oxígeno 3, igual en el carbono, B vale 1, acá está el 1, ¿no? Acá hemos obtenido 1 precisamente, y así sucesivamente, ¿no? Para el valor de C, para D y para E, ¿no? Haciendo los reemplazos respectivos. Por ejemplo, para la E es 2 tercios, acá está E 2 tercios, reemplazamos acá, en vez de esta E, ¿sí? Ahora, como acá tenemos fracciones, ¿no es cierto? Acá un tercio, acá tenemos 2 tercios, entonces ambos miembros vamos a multiplicar por 3, con el fin de hacer desaparecer, en este caso, los 3, en este caso que son denominadores, ¿sí? Mientras hacemos operación tenemos entonces acá un tercio por 3, bueno, se va a anular directamente, ¿no? El 3 con 3 se simplifica y nos va a quedar simplemente esta expresión, ¿no? Acá multiplicado por 3, este término va a ser 3 nada más, 3 carbonos. Este elemento multiplicado por 3 va a ser 3 cloro 2. Este elemento multiplicado por 3 va a ser 3 carbono oxígeno. Y este elemento multiplicado por 3, acá simplificamos 3 con 3, nos va a dar 2 nada más. ¿Sí? Ahora, comprobaremos si esta ecuación química está igualada. ¿No es cierto? Aplicando este método algebraico. A ver, fíjense, más antes con los aluminios. Acá tenemos el lado izquierdo aluminio 2, 2 aluminios. En el lado derecho tenemos también 2 aluminios. Vamos con oxígenos. Acá tenemos 3 oxígenos en el lado derecho, ¿no es cierto? En el lado izquierdo más bien, y en el lado derecho también tenemos 3 oxígenos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los carbonos? Fíjense, 3 carbonos en el lado izquierdo, acá también tenemos 3 carbonos en el lado derecho. ¿Qué pasa con los cloros? Fíjense, 3 por 2, 6 cloros. Acá, hablando de cloros, 2 por 3 también 6 cloros. Por lo tanto, esta ecuación está igualada.
¿Se entiende? Este es el método algebraico, ¿sí? Donde acá, tal como les indiqué, se trabaja ya con coeficientes, ¿no? Es decir, a cada compuesto o elemento tenemos que afectar, en este caso, con ciertos coeficientes. Y al final hacemos la igualación respectiva, vamos a formar un sistema de ecuaciones, entonces vamos resolviendo ese sistema de ecuaciones, hallando los coeficientes numéricamente, reemplazamos luego en la ecuación anterior que tenemos, donde hemos asignado coeficientes y luego analizamos de esta manera, reemplazándolos, y si hay que multiplicar, en este caso, por un cierto término para que solamente tengamos números enteros, se lo hace. En algunos casos también no es necesario multiplicar por 3, ¿no es cierto? Sale directamente, ¿no? Y finalmente llegamos a este resultado. ¿Está claro? A ver, veamos un otro ejemplo. Aplicando este método algebraico. A ver, indicaremos entonces, ejemplo 2, diremos, bueno, decimos ejemplo 2. A ver, para analizar este otro ejemplo, decimos, balancear por el método algebraico. Balancear indicaremos por el método indicaremos algebraico, ¿no? A ver, esta vez vamos a plantearnos los siguientes compuestos. Por ejemplo, acá coloco el potasio radical oxidril. Lo voy a colocar en paréntesis para que se note, ¿sí? Luego coloco cloro 2, o también llamado dicloro, ¿sí? Luego en los productos coloco potasio cloro. Es el cloruro de potasio, ¿verdad? ¿No es cierto? Luego acá coloco otra vez el potasio, ¿no? Acompañado de un radical, por ejemplo, cloro, oxígeno 3. ¿De qué compuesto estamos hablando? A ver. Oxígeno, en este caso coloco 3. ¿Sí? Y acá finalmente más agua. Esta es nuestra ecuación química, ¿no es cierto? ¿Cómo la vamos igualando? Aplicando el método algebraico, ¿sí? A ver, entonces, nuevamente, haciendo la solución, ¿no? El primer paso, en este caso, es determinar los coeficientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, a hidróxido de potasio, afecto con la letra A. Acá tenemos potasio radical oxidril, ¿sí? Más, al dicloro afectamos con B, ¿no? Cloro 2. Ahora bien, ¿qué pasa en el lado derecho? Al cloruro de potasio afectamos con la letra C. Acá colocamos potasio cloro. Más, acá este elemento, al clorato o clorito. Es clorato, ¿verdad? Estamos hablando de clorato de potasio, ¿no es cierto? Entonces afectamos con la letra D, ¿verdad? Y acá colocamos potasio, acá el cloro, oxígeno 3. Y finalmente al agua afectamos con la E, ¿no es cierto? Acá la E, H2O. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo vamos igualando más antes estos elementos para obtener un sistema de ecuaciones? A ver, entonces vamos a seguir los mismos pasos que el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Bueno,
el tercer ejemplo, nuevamente fíjense, este elemento de acá vamos a llamar la ecuación asterisco, ¿no? En esta ecuación vamos a reemplazar luego estos coeficientes. ¿De acuerdo? A ver, pues antes empezaremos con el potasio. Entonces acá decimos igualando, ¿no? Empezamos con el potasio. A ver, ¿qué ecuación podemos armar con el potasio? ¿Sí? Acá en el lado izquierdo solamente vamos a tener el A, ¿no ve? ¿Verdad? Tomando en cuenta el potasio. En el lado derecho, acá está el potasio, acá tenemos el potasio. Pues solamente a uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicar C más D. ¿Están de acuerdo? Al potasio. ¿Sí? Tenemos en dos compuestos el potasio. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿De acuerdo? A ver, vamos con el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? En el lado izquierdo, fíjense, para el oxígeno solamente tenemos el A nada más. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa en el lado derecho? Aquí está el oxígeno, ¿no es cierto? Vamos a tener 3D, ¿no? 3D, ¿no? Pero acá también está el oxígeno, más E. Más E. Esta va a ser nuestra ecuación 2. ¿Está correcto? Vamos con el hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Acá tenemos solamente el A, hablamos del hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno en el lado derecho? Acá tenemos el hidrógeno, ¿sí? Solamente acá, ¿no? 2E sería, ¿no ve? 2E. Acá está 2E, para el hidrógeno. Esta va a ser nuestra ecuación 3. ¿De acuerdo? Y finalmente, para el cloro. ¿Qué pasa para el cloro? En el lado izquierdo tenemos el 2B, ¿sí? Acá está, 2B, ¿no? En el lado derecho tenemos acá cloro C nada más. Acá está otra vez el cloro, más D, ¿no ve? Más D. ¿Sí? Esta va a ser nuestra ecuación 4. Listo. Hemos armado nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, el siguiente paso consiste en resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Y hallar precisamente los valores, en este caso, de A, B, C y D. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vamos resolviendo? Decimos entonces, resolviendo indicaremos, ¿no? A ver, ¿de cuál ecuación empezamos? ¿Sí? Acá fíjense, la más directa es la 3, ¿no? Decimos de la ecuación 3. Pero ¿qué pasa con la ecuación 3? A ver, decimos entonces, fíjense, de la 3, ¿no? Si E vale 1, ¿no es cierto? Si a la E le damos el valor de 1, entonces A va a adoptar el valor de 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora con los valores de E y A conocidos, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿A cuál ecuación nos recurrimos? ¿Qué tal si nos vamos a la ecuación 2? ¿Sí? Decimos de la 2, de esta ecuación, ¿no? Si A y la E ya conocemos, podemos despejar la D, ¿verdad? Despejamos D de la 2, ¿no? Vamos a tener A menos E dividido 3, ¿está bien? A menos E dividido en este caso 3. ¿Sí? Ahora, como conocemos estos valores, ¿no es cierto? A vale 2, E vale en este caso 1, ¿no es cierto? Dividido entre 3. Por lo tanto, 2 menos 1, 1, acá tendríamos un tercio. O sea que D tiene el valor de un tercio. Hallando otros valores, por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos a la ecuación 1? ¿Sí? De la ecuación 1 vamos a obtener, en este caso, C, ¿no ven? ¿No es cierto?
Despejamos entonces C, y esto va a ser igual a la A menos B. ¿Está correcto? A conocemos, D conocemos. Entonces, el valor de C tendrá el valor, ¿a cuánto vale? ¿Dónde estamos? Acá está, ¿no? 2. Menos D, 1/3. ¿Sí? 2 menos 1/3. ¿Cuánto sale? 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. ¿No ven? 5/3, ¿está correcto? 5/3. ¿Está bien, verdad? ¿Sí? Y finalmente necesitamos el valor de la B. Y para ello vamos a acudir a la ecuación 4 esta vez, ¿no? De 4. Entonces, para hallar el valor de B de la 4, despejamos precisamente la B. Y vamos a tener C más D igual, o más bien dividido entre 2. ¿Está correcto? Ahora, como ya conocemos estos valores, C, sabemos que es 5/3, ¿verdad? Más D, D vale 1/3. ¿Está bien? Y dividido entre 2. ¿Cuánto vale B? Realizando esa operación, 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Adquiere el valor de 1. De esa forma, entonces, hallamos los valores de los coeficientes, ¿sí? Ahora, decimos reemplazando, indicaremos en este caso el asterisco, o sea, en esta ecuación, ¿cierto? Entonces, donde en vez de la A, vamos a colocar ya estos valores, ¿sí? A hemos obtenido el valor, en este caso, de 2. Entonces, colocamos 2 directamente, ¿no es cierto? Acá, potasio, acá, radical oxidil. Más el B. B hemos hallado el valor de 1. Estamos acá, ¿no? Cloro 2. Cloro 2. En la parte de los productos hemos hallado también C. ¿Cuánto vale C? C vale 5/3. Entonces acá colocamos el 5/3. ¿No es cierto? Potasio, cloro. ¿Sí? Más acá la D. ¿Pero cuánto vale D? ¿Dónde está el valor que hemos hallado? D, buscamos, acá está, 1/3. ¿No? 1/3. ¿No es cierto? Acá el potasio, cloro, oxígeno 3. Y finalmente, más E. Acá, y agua, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero E hemos hallado, ¿dónde está E? Buscamos, acá está. Vale 1. Entonces vamos a tener directamente 1, ¿no es cierto? Multiplica en este caso al H2O, al agua. ¿Sí? De esa manera realizamos el reemplazo en esta ecuación inicial que tenemos, ¿verdad? Y nuevamente, como ustedes notarán, vamos a multiplicar ambos términos, en este caso por 3, ¿no? O sea, ambos términos multiplicamos por 3. Al realizar esta multiplicación vamos a tener acá 6 potasio, ¿no es cierto? Acá radical oxidrilo, ¿verdad? Acá también más 3 vamos a tener, ¿no? 3, cloro 2, esto va a ser igual, 3 con 3 se simplifica, directamente 5 potasio, cloro, ¿no es cierto? Más, acá el 3 con este 3 se simplifica, potasio, cloro, oxígeno 3, ¿no? Y acá más 3 veces el agua. ¿Sí? Esta sería nuestra ecuación igualada. ¿De acuerdo? Ahora comprobamos, ¿verdad? Si efectivamente está correctamente igualado. Por ejemplo, acá tenemos 6 potasios en el lado izquierdo. Acá tenemos 5 y 1, 6 potasios. Está igualado los potasios. A ver, oxígenos. Acá tenemos 6 oxígenos en el lado izquierdo. Acá también, fíjense, tenemos 3 oxígenos, acá 3 oxígenos, 6 oxígenos. Está igualado oxígenos. ¿Sí? Vamos con los cloros, fíjense.
Acá 3 por 2, 6 cloros, ¿no es cierto? Acá es 5 cloros más un cloro, también 6. Por lo tanto, está igualado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, nuevamente hemos igualado esta ecuación química aplicando el método o el método algebraico más bien. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para comprobar si efectivamente funciona también este mismo método o verificarlo más bien con los resultados que hemos obtenido aplicando por el método del tanteo. Vamos a resolver un ejemplo anterior que hicimos por el método del tanteo, ¿no es cierto? Ahora por este método algebraico, digamos. ¿Sí? A ver, entonces acá indicamos ejemplo 3 colocamos, ¿no? Decimos ejemplo, en este caso 3. A ver, les indico. Balancear, indicaremos. Acá voy a tomar como referencia esta línea. Balancear. El mismo ejemplo diremos, realizado, el mismo ejemplo, realizado, balancear el mismo ejemplo realizado en el anterior método, diremos, en el anterior método, ¿no es cierto? Anterior método. Balancear el mismo ejemplo realizado en el anterior método por este método algebraico, digamos, ¿no? Por este método indicaremos algebraico. A ver, vamos a elegir precisamente uno de los ejemplos que hemos resuelto. A ver, ustedes recordarán este ejemplo, ¿no? Dijimos hidróxido de aluminio. ¿Sí? Más dijimos el ácido sulfúrico, o sea, el H2SO4. Si no me equivoco, es el ejemplo 2 del anterior método. Vayan revisando. Y esto es igual a aluminio 2, ¿no es cierto? Y el radical sulfato, acá hemos colocado 3, ¿no? Radical precisamente sulfato, ¿no es cierto? Y más el agua, ¿sí? Más el agua. Está planteado de esa manera, ¿verdad? Un anterior ejemplo, pero el cual resolvimos aplicando el método del tanteo. A ver, este mismo ejemplo, jóvenes, resolveremos ahora por el método, en este caso algebraico, ¿sí? Y tenemos que llegar, obviamente, al mismo resultado. Pero entonces, resolviendo, digamos, ¿no? Indicaremos entonces resolviendo. Después de resolver nuevamente, acá vamos a plantearnos coeficientes. A este compuesto afectamos con el coeficiente A, acá colocamos aluminio, acá radical oxidilo 3, ¿verdad? Acá al ácido sulfúrico afectamos con B, ¿no es cierto? Indicamos hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Mientras que en el lado de los productos, en este caso vamos a colocar el D, ¿no? Acá el aluminio, ¿no es cierto? Acá el radical sulfato, ¿verdad? 3, ¿no? Más, pero acá al elemento agua vamos a afectar también, perdón, acá sería el C, ¿no? ¿Sí? Este sería el C. Este sería el D, ¿verdad?
el de H2O. ¿Sí? Bien, planteamos de esta manera, ¿no? Nuevamente vamos a llamar ecuación asterisco, ¿no es cierto? Esta va a ser nuestra ecuación asterisco. ¿Sí? Ahora, decimos igualando. Igualando indicaremos. Empezamos con el aluminio. A ver, ¿qué ecuación obtenemos para el aluminio? Acá vamos a tener directamente el A, buscamos aluminio en el otro lado, C va a ser, ¿no ven? Acá está el aluminio. Por lo tanto, A es igual a C, va a ser nuestra primera ecuación. ¿No? Ah, no, perdón, acá hay algo que no está funcionando bien. Esto es 2, ¿no ven? Acá me he olvidado del 2. ¿Sí? Este es el sulfato de aluminio. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, acá se tiene el 2. Hasta correcto, ¿no? Acá aluminio, su índice 2. Acá es el sulfato, hasta correcto. Entonces, eso quiere decir de que bien sé, hablando del aluminio, si bien acá tenemos solamente A, acá tenemos dos aluminio, acá va a estar afectado por, va a ser igual a 2C más bien. Ahora sí, esta cosa. ¿Sí? Hablando del aluminio. Del oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Fíjense, oxígeno, acá tenemos 3A. ¿Sí? 3A. Pero acá también tenemos otro oxígeno, en el lado izquierdo. ¿No es cierto? 3A, acá tenemos 4, más 4B. Más 4B. ¿De acuerdo? En el lado derecho, acá tenemos oxígeno, 3 por 4, 12, 12C. 12C. ¿Sí? 12C y acá tenemos oxígeno, D nada más, ¿no? Esta es la ecuación que armamos en base al oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? A ver, con el hidrógeno. En este caso, acá hidrógeno 3A va a ser, ¿no ve? 3A. Acá otra vez hidrógeno 2B. Más 2B. ¿Sí? Lo fijamos en el lado derecho. Acá tenemos hidrógeno 2D. ¿Está correcto, verdad? 2D. Si esta es nuestra ecuación 1, esta va a ser nuestra ecuación 2, esta va a ser nuestra ecuación, indicaremos 3. ¿Sí? Finalmente, para el azufre. ¿Qué pasa con el azufre? Acá tenemos B nada más, para el azufre, ¿no es cierto? Acá está el azufre, ¿no? En el lado derecho, acá está el azufre, azufre 3C, ¿verdad? 3C. Esta va a ser nuestra ecuación 4. ¿Está correcto? D es igual a 3C. Ahora sí, resolviendo este sistema de ecuaciones. Acá entonces indicamos hallando valores, decimos, ¿no? Bueno, acá decimos entonces hallando valores, indicaremos de los coeficientes. De los coeficientes. Empezaremos siempre por el más simple, en este caso puede ser con la ecuación 1 o con la ecuación, en este caso 4, ¿no? Elegimos cualquiera de ellos. ¿Qué tal si empezamos con la 1? De 1 decimos, ¿verdad? De esta ecuación. Indicamos entonces, si C vale 1, si C adquiere el valor de 1, entonces A va a adquirir el valor de 2. ¿Está correcto? Ahora, si nos vamos a la ecuación, en este caso, a ver, 4. Decimos de 4. ¿Qué pasa con la 4? Bueno, directamente en este caso de 4, si bien ya conocemos C, ¿no es cierto? Pero vamos a ver el valor de B, ¿no ve? B va a ser igual a 3C, pero C vale 1. Por lo tanto, P vale 3 nada más.
¿no? Ahora, podemos, en este caso, para hallar el valor de la D, ya, a la ecuación 3, indicamos de 3, esta 3, ¿no? Despejamos la D directamente, y esta D va a ser igual a 3A más 2B, 3A indicamos más 2B, ¿no es cierto?, dividido entre 2. ¿Está correcto? Entonces, de esa manera podemos ir reemplazando ya valores. A hemos indicado que vale 2 más 2B, B vale 3, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre 2. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la D? En este caso, bueno, acá tenemos 6 y 6, 12, la mitad de 2, 6, ¿no ve? Entonces, de esa manera hallamos los valores de C. A vale 2, B vale 3 y D vale en este caso 6. Ahora, indicamos reemplazando, digamos, en la ecuación asterisco, o sea, en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, donde A, bueno, vamos a empezar los valores. A vale 2. Acá tenemos aluminio, bueno, radical oxidilo, en este caso 3, más el B. Pero B vale 3, ¿sí? H2SO4, que es el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? C vale 1. Acá colocamos 1, ¿no? Entonces acá aluminio 2, radical sulfato, acá 3, ¿no es cierto? Más D. Y D vale 6. Acá estamos, ¿no? Entonces vamos a tener 6H2O. ¿Está bien reemplazado? ¿Sí? Bueno, acá no tenemos que multiplicar, ¿no? Como los anteriores por 3, ni nada parecido. Ahora, comprobamos, ¿no? A ver, fíjense, 2 aluminios. Acá está, 2 aluminios, ¿no? Acá bueno, sobreentiende este 1, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? 2 aluminios. A ver, en este caso, oxígenos. Acá 3 por 2, 6. Acá 3 por 4, 12, 18. 18 oxígenos en el lado izquierdo. Acá también 6 oxígenos. Acá 4 por 3, 12. 12 más 6, también 18 oxígenos. Está igualado, ¿no? Hidrógenos. Acá tenemos 2 por 3, 6. Acá también 3 por 2, 6. 6 hidrógenos en el lado izquierdo. En el lado derecho acá también tenemos 2 por 6, 12. 2 hidrógenos. Por lo tanto, están igualados 12 hidrógenos y también 12 hidrógenos. ¿Está bien? Azufres. Acá tenemos 3 azufres. Acá también tenemos 3 azufres. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estaría igualado. ¿Sí? Y si ustedes, fíjense, van comparando con ese ejemplo que hicimos anteriormente, pero aplicando por el método del tanteo, ¿no? Entonces, fácilmente se comprueba que llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, también por los dos métodos, ¿no es cierto?, se puede analizar un mismo o una misma ecuación química, ¿no? Y llegar, les repito, al mismo resultado. Este es el método el método algebraico, o también se llama coeficientes determinados. Bien, nos damos un breve descanso, luego vamos a ver un otro método más, ¿sí? 10 minutos y volvemos.